Buenas tardes, padre. Solo quería hacerle una pregunta que una vez un hermano no católico me hizo y pues la verdad no supe qué contestarle. Yo me gustaría que pues usted nos explicara o me explicara con la Biblia. El hermano me dijo que por qué los sacerdotes y incluso el Papa usaba anillos de oro y unas vestimentas muy finas y que habían iglesias carísimas de millones de dólares y que por qué había tanta pobreza en el mundo y que la iglesia por qué no miraba eso, que por qué se enriquecían económicamente y había tanta pobreza pues en el mundo, en los países de uno, pues niños sin comer y todo eso, y pues los sacerdotes, obispos y incluso el Papa con unos anillotes y cosas así, y yo me quedé así como que la verdad no supe ni qué contestarle. Entonces que me gustaría que usted nos explicara, padre. Primero voy a tratar de explicarle lo que es un anillo, que ellos no saben. El anillo es un símbolo de un pacto. Cuando ustedes se casan, hacen un pacto, ¿verdad? Un pacto, ya no me pertenezco, le pertenezco a. Pues también el anillo es un pacto. Y por eso los protestantes nunca van a entender por qué el Papa tiene un anillo. Porque es un pacto que hace con Dios y con su iglesia. Hace ese pacto y no hay ningún problema. Ellos simplemente no saben para qué es el anillo. Ahora, con ese anillo va a darle de comer al mundo entero. Solamente a un tonto le metes a mentira. Solamente a un tonto le metes a mentira. La vestimenta. Bueno, la vestimenta sacerdotal. Ahora, el problema, la mentira grande de los protestantes es que si la iglesia católica vendiera lo que tiene, se acabarían los pobres. Primero que Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. ¿Sí? Y si Jesús hubiese querido que no hubiesen pobres, pues Él hubiese venido, como todo el pueblo de Israel esperaba, un Mesías que iba a acabar con la pobreza. ¿Y por qué no acabó con la pobreza Él que podía? ¿No es el dueño de la plata y del oro? ¿No es la plata del dueño del universo? Porque Él quería que los pobres fueran la presencia viva de Dios en medio del mundo. Y quería que los ricos, por la fe, ayudaran a los pobres, para que hubiese igualdad. Como dice la Biblia de las primeras comunidades cristianas, donde todos tenían en común todas las cosas. Y el Señor quiso confiar en las personas, eso, de compartir el que tiene con el que no tiene. ¿Por qué existe el pobre y por qué existe el rico? Igual, ¿por qué existe el hombre y por qué existe la mujer? Porque es un complemento. La mujer necesita del hombre y el hombre necesita de la mujer. El rico necesita del pobre y el pobre necesita del... Entonces es un complemento. Así lo quiso el Señor. Pero entonces dice, bueno, pero si la iglesia vendiera todas las cosas, se acabarían los pobres. Mentiras. Mentiras. Doblemente mentiras. Porque ellos dicen que la iglesia tiene las riquezas más grandes del mundo. Deben saber que las riquezas más grandes del mundo están en 14 familias, que tienen el 95% de la riqueza del mundo. El otro 5% está repartido entre las demás personas. Y no la tiene la iglesia. Segundo, las riquezas que tiene la iglesia son riquezas de patrimonio universal. La iglesia no tiene riqueza porque tiene tantos dólares, euros en el banco. No. La iglesia tiene riqueza porque tiene constancia de la existencia de los primeros cristianos hace miles de años. Y son patrimonio
universal, porque no le pertenece ni al Papa, ni le pertenece a la iglesia, le pertenece al mundo entero. ¿Por qué los protestantes quieren que se venda ese patrimonio? Porque cuando la iglesia venda ese patrimonio, nadie sabrá, nadie tendrá la constancia de las primeras comunidades cristianas. Entonces, como ellos dicen que son cristianos, pero ellos no lo pueden comprobar. La Iglesia Católica dice, somos cristianos, lo podemos comprobar, tenemos constancias de miles de años. Entonces los protestantes dicen, no, eso no son constancias, eso son riquezas que ustedes no quieren vender, véndalas. ¿Para qué? Para que nadie pueda comprobar cuál es la iglesia que viene desde Cristo. Pero es mentiras que es que la iglesia puede vender esas riquezas. No, la iglesia no puede vender esas riquezas. Son riquezas culturales. Y si la iglesia intentara venderlo, es como vaya usted dígale al cura párroco que venda su parroquia, que venda la casa, la iglesia. Eso no es de él. Eso no es de él. Ahora, él es el párroco y puede mandar ahí, sí puede mandar. Puede vender la parroquia, la casa cural y la iglesia. No puede mandarla, no puede venderla, no es de él, no le pertenece. Así también es la iglesia. Ahora, para que ustedes vean la mentira más grande de los protestantes. No hay en el mundo entero una institución, una organización que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. Búsquenlo a través del internet, búsquenlo a través de la gente que trabaja con esas estadísticas. Verá que nadie le gana a la Iglesia Católica en ayudar a los pobres. Y si miramos y dice, no, pero es que la Iglesia Católica entonces tiene muchos bienes. Y pregunto, ¿esos bienes solo para la Iglesia Católica beneficiarse o para beneficiar al mundo? Y lo que tienen los protestantes, desde el diezmo que agarran los pastores no es para ayudar a los pobres, es para ayudarse ellos. Pero la iglesia no. La iglesia está siempre ayudando en las partes más pobres. Por ejemplo, ahorita que Venezuela está en crisis, muchos que viven en la iglesia católica en diversas partes del mundo ponen su granito de arena para ayudar a los pobres en Venezuela. Y lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacen los evangélicos? Vayan, por ejemplo, y miren cuántos refugios hay en Venezuela. ¿Cuántos refugios hay en Colombia para atender a los venezolanos que están muriendo de hambre? Cuéntenlos a ver cuántos hay evangélicos. Y verá que un 95%, para no decir que el 100%, son católicos. Y los protestantes brillan por su ausencia. Entonces no es que la iglesia no colabore con los pobres. No, es que siempre habrá pobres. Y vamos a suponerle que su párroco venda la iglesia y venda la casa cural. Pregunto, ¿con eso se acabarían los pobres de la parroquia? Se le da la plata de la parroquia y al otro día están igual pidiendo comida, ¿o no? Lo mismo, pero debe existir la parroquia para celebrar la misa, la iglesia para celebrar la misa, y debe existir la casa cural donde vive el cura, debe existir las cosas para la iglesia. Entonces, es simplemente una manera de engañar a la gente. Pero, si usted mira a San Juan bíblicamente, San Juan capítulo 12, versículo 4, hubo un cristiano evangélico que se preocupaba por los pobres y decía, eso se debería vender y dárselo a los pobres. Juan 12, 4. Eso se debería vender, agarrarse el dinero y dárselo a los pobres. Sería una gran riqueza y se acabarían los pobres. La misma pregunta de los evangelios que está en la Biblia. Pero ahí está la respuesta de Jesús. A ver, 12, 14 de Juan, 4 de Juan. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo,
Ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Una mujer trajo un perfume muy carísimo. Yo creo que está como en el versículo 2 por ahí, que dice que es muy carísimo. O era caro, ¿cómo es el versículo? Ahí mismo, 12, ¿está leyendo el 3? El 3, 12, 3. María pues tomó una libra de un perfume muy caro. ¿Por qué en la iglesia católica hay cosas muy caras? Debería venderse y dárselo a los pobres y se acabarían los pobres. ¿Quién lo dijo? Judas. ¿Era cristiano o no era cristiano? Cristiano evangélico. De los que traicionan a Cristo. Y tiene lógica. Tiene lógica, porque el maestro había hablado de la pobreza, que había que amar a los pobres. Y Jesús había dicho, dichosos los pobres, porque ellos el reino de los cielos. Atesoren tesoros en el cielo ayudando a los pobres. Gánense el cielo con la ayuda de los pobres. Y ahora vemos que el maestro no dice nada cuando viene una tal María con un perfume carísimo. Y dice Judas, sacó cuenta como los protestantes, si se vende eso que tiene en la iglesia, se le repartiría a los pobres. Judas le está reclamando a Jesús que Jesús no tiene corazón para con los pobres. Como el Papa no tiene corazón con los pobres. Como la Iglesia Católica no tiene corazón con los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Siga. Cuando Judas dijo eso, otra vez lea el 4. Ese perfume se había podido vender por 300 para ayudar a los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era ladrón. Otra vez, ¿en realidad? Era un ladrón. No. ¿En realidad? No le importaban los pobres. A los protestantes, ¿cuál es la realidad? No les importan los pobres. Si a los protestantes le importaran los pobres, no le daría el diezmo a los pastores. ¿A quién se lo daría? A los pobres, porque nos importan los pobres. ¿O no? Ayúdenme a pensar. Entonces el protestante sería inteligente. Voy a darle el diezmo a los pobres. Cuando el pastor diga, usted no ha dado el diezmo, claro que sí. Se lo di a doña Petra, que tiene cáncer y necesita la medicina. Se le di a Petronilo, que no tenía nada que comer. Porque a ese evangélico le importan los pobres. Pero la Biblia está diciendo que de cada 12, uno pasa a ser como Judas. Y esos son los evangélicos, que dicen que les importan los pobres, pero en realidad no le importan los pobres. Y si no le importan los pobres, entonces ¿qué? ¿Por qué se queja? ¿Por qué está juzgando a Jesús? ¿Por qué está malponiendo a Jesús? Porque no vende ese perfume. Porque permite que esa mujer tenga un perfume tan caro y lo malgaste de esa manera. Jesús mismo da la respuesta. ¿Siga? Déjala, pues. No. En realidad, léalo de nuevo. Otra vez, vuelve a leer. En realidad no le importaban los pobres. Entonces, ¿por qué lo hacía? Siga. Sino que era un ladrón. ¿Por qué lo hacía? Porque era un ladrón. ¿Por qué lo hacía? Porque era un ladrón. Porque le importaba era el dinero. Era un ladrón. Entonces los evangélicos, ¿por qué se quejan de las cosas que tiene la iglesia? ¿Porque les importan los pobres? Entonces, ¿por qué? No lo digan. Pero está reflejado en Judas, porque era un ladrón. Hermano, mire, a mí me importa un comino, a mí, Luis Eduardo M. Toro. A mí me importa un comino que mi obispo ayude a los pobres, no ayude a los pobres, el Papa ayude a los pobres, no ayude a los pobres, los evangélicos ayuden a los pobres, no ayuden a los pobres. A mí me importa un comino. ¿Sabe qué me importa a mí? Yo, Luis Eduardo Jaime Toro, ayudar a los pobres. Eso sí me importa a mí.
Y por eso todo el dinero que ustedes me dan cuando alguno de ustedes colabora, y que lo digan la gente de mi pueblo, lo tenemos para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque me importan los pobres. Y estábamos haciendo miles de cosas para ayudar a los pobres. Todo lo que tenemos lo ponemos al servicio de los pobres. Tenemos unas parcelas. ¿Para qué? Para sembrar. ¿Quiénes siembran? Los pobres. ¿Para qué? Para sacar comida. ¿Para quién? Para los pobres. Tenemos una laguna donde metemos pescado. ¿Para qué? Para sacar comida. ¿Para quién? Para los pobres. Entonces ellos mismos trabajan, los pobres trabajan para ayudar a los pobres. ¡Ah, caramba! Entonces, ¿por qué los protestantes no lo hacen? A mí no me importa que no lo hagan. Pero lo que sí le debo decir que según las Escrituras es un falso amor a los pobres.